Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacer más. Pero no tengo idea de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe escribir esa situación. Y digamos que no es el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos nuestros oyentes y ahora no sé cómo se dirá televidentes porque ya nos pueden ver. Pero les tengo una invitada que ya ha venido algunas veces a este podcast, pero hoy vamos a hablar de un libro que me tiene conmocionada, emocionada, impactada. O sea, estoy que hago 18 memes sobre el libro y es la última obra de mi amiga, la escritora Sara Jaramillo Klenker. Sara, qué buena cosa tenerte otra vez en este hermoso episodio que tanto te ama. Ay, Majo, igualmente, no, feliz de estar aquí contigo una vez más y bueno, es que charlar contigo siempre es una dicha, entonces, bueno, y más hablar de literatura es una cosa que las dos disfrutamos mucho y yo creo que eso se nota en el podcast. No, y eso que no nos gusta, amiga. Oye, quería arrancar por una cosa. Imagínense que cuando yo me encontré a Sara hace un par de meses, pues yo me he encontrado muchas veces a Sara en la vida y hemos estado muy cruzadas en nuestra vida y hemos sido amigas y nos hemos acompañado en momentos muy diferentes, pero una vez Sara me vio y me dijo como, oye, estoy escribiendo un libro que me ha acordado mucho de ti. Y yo, ¿sí? Y me dice, sí, porque imagínense que yo tuve una pareja muchos años, un hombre que me llevaba muchos años de edad, y fui muy feliz con él, por supuesto. Pero toda esta historia del libro, pues ella recordó una pareja que también tuvo muy niña, que ella vivió en Londres, se enamoró de un hombre mayor, inteligente, intelectual, y que a uno le despierta un tipo de amor muy particular. Entonces, precisamente, este es otro libro, ¿cómo dices tú? ¿Autoficción, autobiográfico o cómo lo llamas tú, Misari? Yo lo tengo más catalogado como autoficción, pues es decir, parte de un suceso que fue real, que ocurrió en la vida real, pero yo sí me tomé ciertas licencias ficcionales, o sea, hay personajes que están en el libro que no existieron o que yo los exageré más, hubo personajes que fueron muy importantes durante ese año mío en Londres y que tuve que omitir, pues porque yo necesitaba que la protagonista estuviera como más sola. Sí, hay cositas que uno quita y pone, y yo creo que es que ya en la magia de la autoficción, Majo, yo ya no sentía como esa presión que me había autoimpuesto en cómo maté a mi padre, de contar la historia tal cual había ocurrido o tal cual yo pensaba que había ocurrido, sino que ya en el campo de la autoficción, ay, ya a mí me provocaba, yo ya había contado mi historia, entonces digamos que ya no tenía la pulsión de contarla. Yo ya quería era hacer una muy buena historia, que tuviera mucho enganche, que tuviera puntos de giro, que fuera muy sorprendente para el lector y entonces ahí estamos en el campo de la autoficción, que es una delicia porque cojo de la realidad lo que me sirve y lo que no me lo invento. Yo sí estaba muy preocupada que no tuvieras ningún amigo. Ya te iba a mandar un mensaje de si algún día necesitas una amiga, puedes buscarme. Porque la pobre protagonista no tienes ni uno en ese libro. Pero bueno, lo importante que ya has hablado de lo de la ausencia. Sari, yo pensaba mucho, digamos, casi todos tus libros, como Maté a mi padre y todo el resto de tus libros de las ballenas y el jaguar, tienen muchas cosas de tu vida real. Pero tú empezaste, digamos, a escribir profesionalmente muy tarde. Antes, yo sí quisiera saber cómo cuando tú estabas en Londres y querías supuestamente escribir esta novela, porque la protagonista escribe la novela, ¿cómo hacías para reescribir? Tú igual eres una persona que vive muy adentro de su cabeza, está pensando todo el tiempo, o sea, más que todo eres una narradora de ti profunda. Uh-huh. Pero quiero saber es cómo llegas a esa memoria para volverla literatura. ¿Tienes, no sé, diarios? ¿O cómo has llevado ese recreo? ¿O es pura memoria y lo que se inventó y lo que no se inventa, no se inventó? Sí, mira, Majo, que eso fue como uno de los retos más grandes que yo tuve. Cuando me decidí que esa era la historia que yo quería contar, pues como que hice cuentas y yo dije, ay, pero es que yo estuve en Londres hace más de 20 años, yo no sé si yo me acuerdo bien. Y estoy incluso pensando y preguntándome si yo tendría que volver a esa ciudad y como deshacer los pasos, ir a los sitios donde había vivido, a los hoteles donde había trabajado, como para refrescar la memoria. Pero luego empecé a escribir y me di cuenta de que me acordaba de muchas más cosas de las que yo pensaba.
que fue un ejercicio que a mí me había pasado similar en Cómo maté a mi padre. Yo cuando empecé Cómo maté a mi padre decía, ay, yo no sé si yo tengo material suficiente para escribir sobre el papá porque me acuerdo de muy poquitas cosas, pero fue empezar a escribir para que afloraran y afloraran recuerdos que tenía escondidos. Digamos que con lo de Londres me pasó lo mismo. Pensé que no tenía recuerdos, pero empecé a escribir y me acordaba y me acordaba y me acordaba y me acordaba. Tenía una cosa en contra y es que yo había perdido de verdad las fotos de ese viaje. Eh, entonces, claro, hubiera sido delicioso poderlas ver, poder recrear a esa protagonista a sus 23 años. De eso tenía muy poquitas fotos que yo conservaba en el mail, porque y esto sí que me sirvió mucho, yo enviaba unos mails en esa época, pues no había redes sociales ni mucho menos, pero yo sí sentía la pulsión de contarle a mis amigos, a mi familia, pues cómo me estaba yendo, qué cosas estaba viviendo, qué me estaba pasando. Y yo lo que hice fue, antes de hacer el viaje, cogí a todo el mundo que yo quería estar en contacto, les pedí el correo electrónico y bueno, yo mandaba unos mails, Majo, pero vos no te imaginas, yo no me acordaba que esos mails eran tan grandes, ni que eran tan detallados. Los libros. No, eso dije yo. El Yo decía, podcast. pero si la protagonista se queja de que no escribió nada y que son todos esos mails, si yo juntara esos mails tendría una novela entera. Yo fui la más sorprendida cuando me los encontré. Ya te digo que los empecé como a buscar porque tenía la idea de que yo había adjuntado fotos y lo que me encontré fue una narración de lo que yo estaba viviendo en esa época. Entonces digamos que lo que más me sirvió a mí para escribir el libro fue releer esos mails. Ay, Majo, eso fue alucinante, porque era tener la voz que yo necesitaba de la protagonista, el filtro con el que ella estaba viendo el mundo, que por supuesto ha cambiado mucho, porque yo ya tengo el doble de años de los que tenía esa protagonista, y por lo tanto mi mirada había cambiado, y esa es una de las razones por las cuales agradezco haber tomado la decisión de no ir a Londres a deshacer los pasos, porque creo que la mirada que tengo ahora es muy distinta, entonces hubiera cambiado mucho como ciertas percepciones que tenía. Entonces creo que lo más primordial para responder a tu pregunta fue un ejercicio de memoria, sí, y fue la relectura de esos mails. Esos mails fueron impresionantes. Sari, hay una frase que a mí me encanta en la biografía de Gao que dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y uno siente que esa protagonista pues es una pelada de 23 años que se va como muchos soñamos a Europa a vivir la vida, pero lo que pasa es que termina comiendo mierda, le toca trabajar como desempleada doméstica, niñera, bartender, siendo invisible en las condiciones más precarias, viviendo con la gente más peligrosa, en los sitios más horribles. Y es de verdad la vida, una cosa que además han manejado mucho nuestros escritores en la literatura, que es el exilio, ¿no? Lo que llamaba Santiago Gamboa como ese síndrome de Ulises, que es tener que salir de la tierra para extrañarlo. ¿Qué pensaste en términos literarios de tener que volver a escribir sobre el afuera y sobre la migración y sobre la migración en estos contextos, Misari? Sí, mira, Majo, que en un principio cuando yo empecé el libro yo creí que el tema de la migración no iba a ser un tema tan fundamental. Yo estaba como muy centrada en esa relación tan desigual entre el inglés y la protagonista y pensé que el tema migratorio no iba a ser tan importante. Ay, pero empecé a escribir y me empecé a acordar de unas cosas como muy impresionantes. Recuerdo que cuando me empecé a acordar de eso, sabes que releí el síndrome de Ulises, que yo tenía como en mi mente que lo había leído hacía muchos años y por supuesto ahora lo estaba leyendo con una mirada muy distinta, con un interés muy distinto. Y es que finalmente todas las historias de migración son muy parecidas, sobre todo cuando venimos de países que son considerados del tercer mundo y romantizamos mucho la idea de salir del país y de irnos a un país que es considerado el primer mundo. Creemos que siempre allá todo va a ser mejor, que allá hay mejor vida, que allá hay más dinero, que allá hay mejores trabajos, que allá hay más oportunidades. Y eso es una idea súper ingenua. Y yo creo que todos los que nos vamos como pensando en eso, en que lo mejor está más allá. Y siempre está el choque de pues la xenofobia, de no sentirse recibido, de estar muy solo, sin su clan, pues porque nosotros en estos países somos muy de clan, de tener familias muy grandes, muy numerosas, donde todo el mundo se mete en la vida de todo el mundo y opina en la vida de todo el mundo, y uno aquí eso a veces le molesta, pero cuando llega allá y está tan invisibilizado, se da cuenta de, ay, cómo hacen de falta las tías opinando, los abuelos metiendo la cucharada, o sea, son cosas que uno realmente llega a extrañar. El tema laboral también uno lo romantiza y resulta que muchas veces nos damos cuenta de que los trabajos que están disponibles para los
las personas que migran son trabajos de limpieza, es decir, los trabajos que no quieren hacer los nativos de ese país al que uno viaja, entonces son trabajos súper ingratos. Si hay barrera idiomática, es aún peor, porque la barrera idiomática es un muro gigante que te separa completamente de ese lugar en el que pretendes integrarte. Entonces, ay, esa idea de la migración tan romantizada, eso se va cayendo a pedazos y se va cayendo a pedazos, es muy difícil de sostener en el tiempo. Y justamente eso es lo que le pasa a la protagonista, sale huyendo de su país de un montón de cosas, ay, de su familia, de sus hermanos, de un novio que tiene que no le gusta, de dolores de espalda, de trabajos que odia, sale huyendo de todo eso pensando que la vida le va a mejorar por el solo hecho de irse a a Londres, pues, la ciudad más cosmopolita del mundo. Elegantísima, claro, total. y finalmente es ese choque de darse cuenta de que es que cuando uno viaja uno se va con todos sus problemas, o sea, claro. Uno cuando viaja pensando que va a huir, o sea, cae en cuenta de la trampa, y es que la huida no te resuelve nada, porque finalmente los problemas están dentro de uno, y que de hecho incluso el huir te acarrea nuevos problemas y nuevos desafíos. Entonces, sí, esa pobre protagonista llega con un montón de sueños, con un montón de deseos, con un montón de cosas por hacer, con un montón de ilusiones, y rápidamente todo eso se le va desmoronando, pues hasta que al final realmente llega a esa conclusión de que el cielo está vacío. O sea, todo eso que es ese cielo con el que ella llegó tan lleno, eso se le empieza a caer a pedazos. Amiga, pues a mí me parece impresionante porque igual es como no solamente ese deseo de huir, sino ese deseo de ir a escribir, que también lo sentía el del síndrome de Ulises, el personaje. Sí. Y quería preguntarte en términos creativos y literarios, ¿para qué sirve huir cuando uno sueña con ser escritora? ¿Tú empezaste realmente a escribir antes, además de tus correos, o también fracasaste tratando de escribir allá una primera novela? No, por supuesto, fracasé estrepitosamente, porque es que también creo que uno a los 23 años no tiene nada que contar. Ojalá, o sea, me alegro mucho de no haber escrito nada en esa época, porque estoy segura de que hubiese sido terrible. Me alegro mucho de que esta historia haya tenido que esperar tantos años, porque me permitió a mí crecer y tener como la mirada que tengo ahora para entender qué era lo que había pasado. Si tú le preguntas a la Sara de 23 años, recién llegada de Londres, ¿qué pasó? ¿Por qué estuvo involucrada en esa relación? Ella con seguridad te hubiera hablado de que había una historia de amor, de que había un señor muy querido que le tendió la mano en los momentos más difíciles, porque esa era la mirada que yo tenía a los 23 años. Lo que pasa es que por fortuna uno crece, uno se va curando de la ingenuidad y puede darle una mirada más crítica a las cosas. Y creo que eso es lo interesante de la novela, Majo. Si yo me hubiera quedado con esa visión romántica de la chica de 23 años, pues hubiera sido una historia de amor como cualquier otra, y a la final todas las historias de amor se parecen mucho. Entonces lo interesante de esta era esas capas que tenía, esa arista, esas otras aristas que tenía, eso era lo interesante. Venga. Sí, no, yo quiero que hagamos un doble clic acá porque yo les voy a leer esta frase. Es que además esa es mi gran pelea con Sara, porque Sara siempre nunca cree en el amor y siempre peleamos porque a ella no le gusta la literatura amorosa y a mí me encanta porque yo soy súper romántica y a mí todas las cosas amorosas me parecen divinas y creo en todas las formas de amor. Pero entonces, claro, yo leí esta frase y dije, ay, por fin entendí a mi amiga, ya ahora sí todo es claro. Entonces empieza así. Esta es mi confesión. Nunca me han gustado las historias de amor. Te acostumbran a esperar un tipo final feliz que rara vez ocurre en las vidas normales de personas normales como yo. No me gustan porque apenas terminan te quedas pensando en qué estarás haciendo mal para que a ti no te pasen esas cosas maravillosas que les ocurre a las protagonistas. Esta no es una historia de amor. Yo dije, claro, ya entendí todo porque por supuesto es como que, pero es la idea falsa del amor. Pero sí quiero que entremos en esto, porque el hombre que conoce a la protagonista, que a mí me fascina porque además tiene como una pulsión entre el deseo y el asco y como las ganas, pero al mismo tiempo como que no quiere conocerlo porque él se le acerca como en un museo y empieza como a acercársele y él tiene, ¿qué? 45 años, 50 años, pues es mucho mayor que ella. Pero ella siente como igual pues a los que somos mega sapiosexuales, pues Sari y tú también incluyéndote por la protagonista, lo sé, pues que la gente inteligente y poderosa y que nos puede aportar algo desde la cabeza,
nos atrae. Ujú. O sea, nuestra atracción también está asociada con la atracción intelectual. Entonces, claro, ella siente como una atracción, pero al mismo tiempo una pulsión porque dice, es un hombre mucho mayor, es un hombre que físicamente nunca se ha parecido a mis novios ni a las personas de mi edad, pero en el fondo todo el tiempo es esa tensión entre el deseo y la repulsión, el deseo y la repulsión, el miedo y la repulsión, que es una sensación, Sara, que tú escribes, amiga, como una diosa literaria. Es que yo decía como eso que uno a veces lee y dice, yo también he sentido esto, pero nunca lo he podido escribir bien. Pues Sara lo escribió muy bien en este maldito libro. No, yo es que, amigos, yo les voy a hablar demasiado bien de este libro porque estoy obsesionada. Está en mi top 10 de libros del mundo mundial porque lo amo. Pero volviendo a la historia de amor, porque me engatusé y me emocioné, sí quería que habláramos un poquito de ese tema de amor, Sari, porque finalmente, ¿cómo no va a ser eso una historia de amor cuando también el amor tiene 1000 formas diferentes? Y cómo igual un hombre que la quiere, que la cuida como ningún papá, porque ella también, la protagonista habla que ella es su novia, pero al mismo tiempo es su amante, pero a la vez es su padre, pero a la vez es una niña que nunca ha tenido padre, entonces que por primera vez alguien la cuida. Y finalmente, Sari, el amor es cuidado. ¿Qué más puede ser mejor que el amor? Claro, el amor romántico nos lo han enseñado como una cosa súper idílica, pero yo sí quiero pelearte por el concepto amoroso, y el concepto amoroso que de todas formas atraviesa tu obra, y es cómo esto no va a ser una historia de amor después de todo lo que le pasó. Tal vez no es la historia del deseo fulminante que a uno le enseñan de Romeo y Julieta, que está obsesionado, pero ella pasa un año con él, íntima con él, tiene el mejor sexo del mundo con él, tiene una vida espectacular con él, lo cuida, lo quiere, lo mima. ¿Cómo eso no entra en una racionalidad del amor, amiga? ¿O es que quieres generar controversia en la literatura y por eso estás haciendo eso? Dímelo, confiésalo. Esto es un espacio seguro, nadie te está oyendo. Ay, no, me encanta, Majo, todas estas reflexiones, porque sabes que antes de la escritura y durante la escritura fue como de hacerme un montón de cuestionamientos, esas preguntas que tú acabaste de mencionar, pero entonces, ¿por qué estuve un año con él si yo no estaba tan enamorada de él? O yo, ¿qué estaba buscando de él? ¿Qué estaba buscando con él? Si éramos tan desiguales, si no teníamos nada en común, si de entrada, desde el primer día, supimos que nuestra historia no iba a poder tener un final, pues porque yo nunca planteé la posibilidad de quedarme allá y él nunca planteó la posibilidad de moverse porque él ya estaba allá montado en la vida. Y entonces todo eso me llevó a un montón de reflexiones, Majo, sobre por qué habían ocurrido así las cosas, porque yo había quedado con la sensación de que había sido una historia de amor, pero ahora a mis 46 años tenía ya dudas de que había sido eso realmente. Y no vas a creer todo lo que me comí la cabeza, todas las preguntas que me hice. Y eran preguntas súper incómodas, Majo, porque de verdad yo varias veces me preguntaba, bueno, pero yo sí estuve enamorada de él. Y yo llegué a la conclusión de que no, yo llegué a la conclusión de que no estuve enamorada, de que era una relación que estaba más atravesada por la comodidad, por mi comodidad. Él me estaba dando lo que yo necesitaba. Pero eso no quiere decir que no hubiese momentos románticos, o sea, que no hubiese momentos en que yo sí sentía que lo quería, donde sí sentía que era un hombre del cual podría enamorarme. Entonces yo creo que esa era más como una relación con muchos intereses y muchas aristas, con momentos románticos. Pero yo creo que una relación, una historia de amor, Majo, debería ser una historia de amor con momentos de intereses. Aquí teníamos una relación de mucho interés con momentos románticos. Es que eso es lo que la hace diferente. Y luego, Majo, estaba esto que toda la vida nos han dicho las mujeres que busca un hombre grande en una mujer joven, es aprovecharse. Entonces yo venía mucho como con ese discurso, ¿cierto? De que los hombres grandes se aprovechan de las mujeres jóvenes. Ah, no, usted sí se aprovechó. Claro, y yo tenía ese discurso muy en la cabeza. Es más, yo esa historia no la había contado mucho porque a mí me daba pena que la gente pensara que ese señor se había aprovechado de mí. Pero cuando me estaba haciendo esas preguntas, llegué a la conclusión pero es que yo también me aproveché de él. Es más, yo creo que yo me aproveché más de él de lo que él se aprovechó más de mí. Entonces, bueno, como que todas esas preguntas, lo de que toda relación amorosa es transaccional, o sea, toda relación amorosa espera algo a cambio.
Y yo creo que sí, yo creo que uno siempre espera algo a cambio de la pareja, y no estoy hablando necesariamente de plata. Aquí, bueno, aunque en esta relación sí, aquí se hablaba mucho de plata, se hablaba mucho de regalos, y entonces me ponía en unas preguntas muy incómodas. Entonces, si yo hago una relación por plata, eso me hace a mí prostituta. Mira, eran, Majo, unas preguntas de un calibre, yo misma me sentía avergonzada pensándolas, y pensando que yo había encarnado todo eso. Y creo que eso fue lo que me hizo escribir la historia, como las ganas de ahondar ahí, de hurgar ahí, por muy incómodo que fuera. Porque lo que te dije ahora, porque es que si hubiese sido una historia de amor y vivieron felices y comieron perdices y ya, la historia sería muy plana y sería muy aburrida. A mí lo que me interesó de narrarla fue encontrarme un montón de capas y un montón de capas y un montón de capas y un montón de contradicciones. Eso que decía ahora, la protagonista le interesa a él porque él encarna todo lo que ella desea. Ella desea ser escritora, él es escritor. Ay, ella desea tener una vida así, bohemia, interesante, inteligente, que la inviten a programas de radio, que vaya a presentaciones de libros, y justamente eso es lo que él tiene. Y una cosa muy importante, él tiene la nacionalidad del país que la rechaza. Entonces, mira que en el fondo tiene incluso algo como de, ¡ay madre, yo quiero enamorar a este tipo porque después lo quiero mandar para el carajo y va a ser como mi forma de vengarme de ese país que me la ha hecho pasar tan mal! Entonces, mira que cada respuesta y cada cosa que yo encontraba hacía más fascinantes a los dos personajes. Y bueno, y también está lo que mencionabas ahora, la cuestión del aspecto físico. Uno a los 23 años, pues los novios que tienen a los 23 años son todos unos buenazos, ¿cierto? Digo físicamente hablando, pero un tipo de 50 es un tipo que ya tiene señales en el cuerpo de que la edad ha pasado por encima. Y era como, pucha, este man me gusta, me atrae por muchas cosas, pero no me gusta por estas otras. Y era todo el tiempo como ese, me siento bien, quiero estar con él, pero no, me siento mal, no quiero estar con él. Y ella titubea y ella recula y ella tiene un montón de dudas y un montón de inseguridades. Y esas contradicciones a mí me parecían supremamente interesantes. Porque es que si el tipo es bueno, ya uno no lo piensa y listo, se lanza de pies y cabeza a una relación. Pero si el tipo te presenta un panorama muy distinto al que estás acostumbrada, pues entonces te mete como en una espiral de contradicciones y de incoherencias. Y uno verse y saberse incoherente, a mí me parece que es lo más humano del mundo, porque es que los seres humanos somos absurdamente 100%. Incoherentes. Entonces, total, como que por todos lados me parecía fascinante narrar esa historia y dejar ahí los aspectos para que cada lector determine eso, si era una historia de amor o si no era una historia de amor. Yo voy a muchos clubes de lectura y no hay una decisión unánime. Para muchas personas eso sigue siendo una historia de amor y lo defienden a capa y espada, y para muchas personas eso no es una historia de amor. Y me encanta que genere eso, porque significa que tiene las suficientes capas para que haya muchas formas de verla y analizarla. Claro, pero además yo sí creo también, Sari, que en realidad todas las relaciones tienen responsabilidades, tienen expectativas y son transaccionales en un sentido. O sea, mi mamá me cuida y la responsabilidad de mi mamá socialmente es cuidarme, que también tú la vives con tu mamá. Claro. En todos tus libros es esta hijo de madre mamá que no me mima y me abraza y no sé quién, sino es pragmática y me regaña. Tu expectativa social de tu mamá es diferente, pero también con los amigos. Yo le hago pataletas de celos a mis amigos porque estás más con esa amiga y menos conmigo. La otra vez, y todo el tema, digamos, de los hombres, jerárquicamente, donde los hombres les han enseñado a ser proveedores, pues este personaje, desde el inicio, lo que le hizo a Sara en su pasado y en la historia es que le invitaron la pobre más pelada, que no tenía ni con qué comer, flaca hasta los huesos, raquítica, pues, viviendo en un chuzo inmundo, sin poder comer, y este man aparece, un man y le invita a un restaurante elegantísimo, pues la Sarita se dejaba invitar, por supuesto, y después durmiendo en un chuzo ahí con una gente peligrosísima y le invita a un hotel 18 estrellas, pues la Sarita se dejaba, por supuesto, y que la miman y la consientan en un sitio sola, pues claro que sí. Pero también esa Sarita o este personaje, que esta protagonista también se da cuenta que tiene un control sobre él. Él tiene plata, él tiene dinero, pero ella tiene el poder sexual y el deseo. Ella tiene la juventud y es finalmente una transacción de yo te doy mi juventud, yo te doy mi tiempo, yo te doy mi belleza y tú me das todo lo que yo necesito para estar segura y firme. Yo estoy segura que todas las relaciones son así, pero como dices tú, es uno de los temas más fascinantes de la novela, creo que tiene mucho, y además Sara hace una vaina, amigos lectores, que a mí me encanta,
y es que toca unos temas de un incómodo. Yo digo como que, ay, yo ni siquiera hubiera sido capaz de abrir esta discusión. Como que qué oso. Pero son temas que en el fondo uno dice, fue puta, Sara pinció de eso y de verdad lo habla y de verdad lo pensó ella y de verdad lo siente. Y yo creo que cuando una literatura es verdadera, y además yo te voy a decir, Sara, ¿cómo haces para ser tan valiente? Ya Sara habló de su padre, que además su novela se llama Cómo maté a mi padre, que ya eso ya me parecía una cosa demasiado valiente, sobre la muerte de su padre. Hablando de las enfermedades de sus hermanos, hablando de la drogadicción, hablando, pues mejor dicho, Sara habla desde su verdad hacia la literatura, pero también es poner su intimidad, y esto es una cosa que a mí me impresiona mucho de Sara, es, tú regalas tu intimidad, pero Sara es la persona más íntima que yo conozco. Aquí ustedes la ven muy explosiva y todo, y muy extrovertida, y dirán que es muy amiguera y todo, pero en realidad a Sara le gusta la selva, el bosque, el silencio y las palabras, y uno no puede creer que la Sara que está acá conversando conmigo sea la misma que se encierra un año sin hablarle a ningún ser humano. Me siento muy privilegiada de hablar contigo, amiga. Pero entonces, ¿cómo esa Sara que no le gusta exponerse ante los seres humanos es capaz de no solamente exhibirse un poquito, sino exhibirse públicamente ante 100 millones de personas? O sea, explícame, amiga, yo quiero como entender, explícame cómo funciona eso. Mira, funciona de la siguiente manera. Yo creo que desde que yo empecé a publicar y a escribir, lo que tú dices, me he expuesto mucho, pues mi primera novela es la más autobiográfica de todas, y justo en esa novela estaban como las cosas, los momentos más críticos de mi vida y de mi familia, donde mostraba lo absolutamente imperfectos que somos como seres humanos y como familia, y como son todas las familias, porque es que las familias perfectas no existen. Lo que pasa es que lo que no estamos acostumbrados es a admitirlo en público, porque aquí somos muy del que dirán, nos importa mucho qué piensan los demás de nosotros y tendemos a ocultar lo malo y solamente a mostrar la parte buena. Pero como yo hice eso en mi primera novela, Majo, a mí eso no sé, como que he ido cogiendo callo y digamos que cada vez me importa menos. Y luego también me di cuenta que es que una cosa es el personaje real, la Sara Jaramillo, que tiene una vida, y los personajes literarios, y que no necesariamente los unos, hay veces que se parecen mucho, hay veces que son demasiado iguales, pero yo trato como de separar, ¿sabes? Si yo veo a mis personajes, esa familia, como maté a mi padre, yo ya la veo como si no fuera una familia mía. Digamos que el hecho de poner las cosas en el papel hace que yo tome distancia y que me permita verla como si fuera otra familia distinta a la mía. Y finalmente, Majo, uno entiende que todo lo que va en el papel es ficción. Así se parezca mucho a la vida de uno, pero el solo hecho de poner por escrito las cosas, eso ya las hace ficción. Entonces, a mí me da mucha tranquilidad tener eso claro. Lo que pasa es que casi ningún lector lo tiene claro. La gente yo soy como, ¿esto es Sara o esta es la protagonista? Sí, ¿Esto es Sara o esta es la protagonista? La gente suele confundir. Quiero escribirte y preguntarte, ¿esto eres tú? ¿O no? Apenas empezamos la y entrevista, así lo hace todo el mundo. Todos los que me conocen eran leyendo el libro y preguntándome, pero en tiempo real, pero esto pasó, pero esto no pasó, este es tal otro. Y yo siempre digo, no, separe el narrador del escritor, porque es el escritor de la protagonista, porque son dos cosas supremamente distintas. Pero yo soy la más consciente de que eso es muy difícil. Es que el solo hecho, Majo, mira, yo dicto clases de escritura, y una de las clases que dicto es de escritura autobiográfica, porque es lo que más me gusta y lo que más cancha siento que tengo. Y yo siempre de entrada le digo a mis alumnos, el solo hecho de usted tener su texto en primera persona, el solo hecho de narrar en primera persona, ya el lector piensa que esa es su historia, que eso le pasó a usted. Asúmalo, porque es imposible estar educando a los lectores y diciéndoles, ve, aprenda a leer, separe. No, eso es imposible, la gente no va a separar. La gente todo lo que lee en primera persona va a creer que le pasó a usted, la gente siempre va a creer que usted es el protagonista de sus historias. Lo importante es que usted no se lo crea, porque si usted se lo cree, se va a coartar mucho a la hora de escribir. Entonces va a estar escribiendo y pensando, ay, pero ¿qué van a pensar de mí? ¿Van a creer que esto me pasó? Ay, no, pero esto me deja súper mal parada, qué pena tanta gente que va a leer este libro y se va a llevar una imagen mía. Entonces eso coarta mucho. Entonces uno como autor es el primero que tiene que hacer esa separación. Y eso cuesta, uno se demora varios libros y varios textos como en entenderlo. Pero el día en que lo entiende y deja de importarle, hay como una liberación muy grande como autor. Yo ya siento como autora, Majo, una libertad gigante para hablar de todo, o sea, y más después de este libro que me significó
como una empelotada tan, tan No, grande. pues además sexual, erótica, todo, con razón se leyó El síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises, para los que no saben, es el libro más pornográfico, erótico, espectacular que ha escrito Santiago Gamboa. Hay gente que hasta se masturba con él. Es buenísimo. Sí, sí, Y sí. obviamente, como Sara se leyó esto, decidió meterle todos los momentos eróticos, que está espectacular, amiga. También lo leería por el erotismo. Me encanta además porque creo que uno de los temas más difíciles de tocar en la literatura es el erotismo y el deseo femenino. Y el deseo, y por primera vez uno ve una mujer que desea y dice, pues para qué quiero que él me invite al hotel y me lleve y vamos a lo que vamos y cuéntanos si quiere y dice que café ni que nada, vamos a lo que vamos. Y es muy difícil también ese tema y no sé cómo lo has sentido en las lectoras del erotismo porque a la gente le cuesta mucho trabajo, sobre todo hablar abiertamente del deseo femenino. Sí, total. Mira, lo hiciste ver como que metí el erotismo porque qué bueno, porque eso me va a granjear lectores. Y no, a mí también fue lo que más me costó. Una de las razones por las que dudaba si meterle el diente o no a esta novela es porque yo decía, ay no, pero es que me toca hacer como escenas muy eróticas y yo no sé si me siento preparada para eso, no sé si soy capaz. Soy absolutamente consciente de que la línea que separa el erotismo de la cursilería por un lado y la pornografía por otro es demasiado delgada esa línea. Y usted que odia la cursilería. Exacto, demasiado fácil de cruzar. Y yo estaba muerta del susto. De hecho, como que mi primer ingenuo pensamiento como autora fue decir, a lo mejor soy capaz de narrar esta historia sin recurrir a esas escenas, a lo mejor no las necesito. Evidentemente no me demoré ni 30 páginas en darme cuenta de que contar esa historia prescindiendo de esas escenas era imposible. Sobre todo porque uno de los grandes temas que aborda el libro, Majo, es el despertar sexual de la protagonista, porque evidentemente ella tiene un despertar sexual con ese señor, ella vive cosas que nunca había vivido con ninguno de sus novios y la hace ver y entender el sexo en otra dimensión muy diferente. Entonces me di cuenta de que no podía prescindir de esas escenas. Lo que hice fue que estuve como muy acompañada por mi editora, sobre todo en esas escenas puntuales. Recuerdo que yo le mandaba, ella me daba como su mirada. ¿Para que no fueran cursis? Sí, ¿O exacto. para que no fueran qué? Para que no fueran ni cursis ni pornográficas, sino que estuvieran como en esa delgada línea que separa lo uno de lo otro. Sari, pero si tienes esos drafts, esos borradores y todavía los tienes en tu correo, yo sí quisiera leerlos. Los unos y los otros. Ay, no sabes yo todo lo que reescribí esas escenas, Majo, creo que fueron las que más reescribí de toda la novela, sobre todo la primera, digamos que fue la que más me costó hacer, la que más trabajé con la editora, pero después de esa, digamos que ya me sentí como tranquila, ya me sentí como en confianza, sentí que había encontrado ya esa línea y lo que tenía que hacer era no desviarme ni para un lado ni para el otro. Digamos que las siguientes fueron las más fáciles, pero si a mí me hubiesen preguntado, yo hubiese preferido poder prescindir de ellas, o sea, si las metí es porque la novela las necesitaba. Sí, y lo digo, las Majo, necesitaba. porque hay muchos autores que echan mano de ese tipo de escenas, porque eso granjea a muchos lectores, porque eso genera mucho morbo, porque eso genera más ganas de leer el libro. Y hay mucha gente que mete escenas eróticas en libros que no las necesitan precisamente por eso, como algo de, sí, como más de show, más de conseguir lectores. No, yo si hubiera podido prescindir, te lo juro que hubiera prescindido de ellas. Pero bueno, no, pero sí era súper importante, ¿no? Sí, y claro, es súper importante porque finalmente la transacción entre el inglés, que es el novio que se levanta, Sara ya, y la pobre colombiana es que él la desea sexualmente, eróticamente y románticamente, y pues usted también lo termina deseando erótica y sexualmente, aunque también le interesa la plata y el confort. Yo quiero hacerte una pregunta que también me quedé pensando mucho, amiga, en el tema pues también asociado con la ficción y no ficción, y es que Sara tiene otra cosa en su literatura y está presente en todos sus libros, y es la naturaleza. La naturaleza presente, pues porque ella se creció en el campo, ha sido una niña salvaje, como yo, me encanta, que sube árboles, tiene perros, animales, guacamayas, loros, toda la vida de la naturaleza, pero acá entra una línea de la naturaleza que yo nunca te había visto, y si bien es fantástica como en los otros libros, aquí me parece que lo haces de una maestría, porque es imperceptible y presente, porque entonces imagínense que la protagonista tiene garras y es un lobo y ve su cola y es como que esas cosas que uno se imagina, como esa imaginación interna que uno tiene pero que nadie más ve,
y es de una belleza. Entonces el pobre inglés tiene pétalos, dientes de león en su cabeza y su mano es una araña, pero, o sea, como que no es una cosa intrusiva para nada, sino hace parte como del universo narrativo de la protagonista. Y es una belleza. Quería saber por qué llegaste a eso, porque obviamente la naturaleza viene contigo, pero a mí yo sí me pregunto si tú vives así, tú de verdad tienes cola, garras y todo, muéstrame tus colmillos. Bueno, primero, ¿cómo llegué a eso? Llegué a eso, Majo, porque imagínate que yo empecé a escribir la novela y esta novela, pues ya sabemos, está situada en Londres. Entonces era la primera vez que yo narraba desde la ciudad. Tú ves mis anteriores novelas y la una está frente al mar, la otra está por allá en una montaña en medio de la nada, Como maté a mi padre también está en una finca. Entonces digamos que antes el entorno natural me funcionaba, pues porque era el entorno donde yo había situado las historias. Pero yo empecé, el cielo está vacío y todo era ciudad, ciudad, cemento, 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 cemento. Majo, y yo como pasadas 30 páginas yo decía, yo me voy a aburrir si yo no le encuentro a estos animales, si yo no encuentro cómo involucrar la naturaleza, porque a mí me hace mucha falta involucrar la naturaleza en mis historias. Yo soy la primera que me voy a aburrir. Yo tengo que encontrar la manera. Y mi editora también me lo decía mucho. La editora me decía, ay, a mí me hace falta esa magia de la Sara Jaramillo que he leído en las novelas anteriores, me hace falta ese no sé qué. Y cuando ella decía ese no sé qué, yo sabía que era el tema de naturaleza y animales. Pero entonces estaba en un problema gigante porque en Londres solo hay palomas, más o menos. Entonces yo decía, ¿cómo lo voy a...? Todo es gris, todo es frío, sí, todo es horrible, feo y hay palomas. Sí, horrible, horrible. Entonces me acuerdo que como que la solución me llegó un día pensando, bueno, si vamos a pensar la Sara de 23 años que estaba en Londres, si se tuviera que identificar con un animal, ¿qué animal sería ese? Y rápidamente, claro, y rápidamente encontré la loba. ¿Por qué? Porque la loba es un animal muy salvaje, así como la protagonista es salvaje, porque los lobos son los únicos animales que no se han dejado domesticar y su principal miedo era ser domesticada, porque los lobos son animales de manada y ella se había ido allá huyendo de su manada solo para darse cuenta de que la extrañaba. Entonces ella también extrañaba a su manada. Entonces digamos que simbólicamente era un animal que de verdad reflejaba el estado como mental de la protagonista, así se sentía ella. Y ay, fue una delicia encontrar eso, Majo, porque ya yo empecé solo a encontrarla y ya empecé a ver esas garras, esa cola, que solo las ve ella, porque eso no lo ve nunca nadie. Lo claro, que tú decías ahora es casi que una autopercepción, porque nadie nunca le dice, vea, ¿qué hace este lobo por aquí? No, nunca nadie. Pero ella sí se ve y sobre todo se siente así. Y lo principal era, sí, el tema de la domesticación, cuando el inglés como que empieza a acercarla y a ofrecerle esa vida tan fácil, esa vida donde, claro, él le ofrece todo, pero el cambio es ponerle un collar, o sea, domesticarla. Ella, claro, se muere del susto, porque ella dice, es que yo soy una loba y los lobos no nos dejamos domesticar. Entonces, me servía muchísimo, muchísimo esa figura. Y al tenerla a ella como tan identificada como una loba, ya podía ver el mundo desde sus ojos de loba. Entonces, por eso ve animales y cosas en las cabezas de las personas con las que se encuentra. Por eso ella se preocupa por las botas de cuero, porque ella no ve botas de cuero, ella ve unas pobres babillas que están ahí atrapadas. Ella se preocupa por las... esa escena. Claro, se preocupa por las pinzas de carey. Sí, en el restaurante se preocupa por las pinzas de carey, porque ella no ve carey, ella ve unas pobres tortugas que están ahí, o las plumas de las chaquetas de ganso. Entonces, ¿por qué puede hacer eso? ¿Por qué puede mirar el mundo desde esa animalidad? Porque es una loba. Entonces, mira que esa figura, ay, que es que a mí me parece tan injusto porque yo lo cuento y parece como tan lógico, como, sí, claro, sí, súper buena solución. Pero yo me comí la cabeza, Majo, yo me comí la cabeza, te lo juro, por ahí 8 meses encontrando esa figura fórmula que me hacía falta para darle a la novela mi toque propio, mi toque personal. Espectacular. Bueno, y quería que habláramos de una cosa, me parece, bueno, primero que lo hiciste demasiado bien, afortunadamente llevaste el mundo salvaje a la ciudad y está presente y lo haces de una manera también muy magistral. Y quería que habláramos del título. Yo la otra vez puse en Instagram, en el momento en el que encontré que esa es la felicidad de cada lector. Claro que lo encontré 3 veces, me merezco un premio. Pero el momento más feliz de un lector es cuando uno está leyendo y de pronto aparece la frase que hace alusión específicamente al título. Y este libro se llama El cielo está vacío y tú explicas en una parte de Silvia Plath, que es un poema de Silvia Plath que dice, hablo con Dios,
pero el cielo está vacío, y es una alusión toda la novela, primero de la ausencia del padre, que siempre además atraviesa toda la literatura de Sara, porque el padre de Sara lo mataron y pues ha sido un motor muy grande de tus elementos de escritura, pero también el cielo está vacío es el abandono tan hijo de madre con la que se siente la autora. ¿Cómo llegaste a esta frase y cómo termina siendo pues el titular de tu novela y qué significa ese cielo vacío que está tan presente en nuestra pobre protagonista, que tengo muchas ganas de ir y abrazarla? Majo, El amparo, pues. Imagínate que yo ya tenía la novela como muy encarrilada, o sea, ya estaba avanzando mucho, ya sabía por dónde iba, ya había entendido y tenía muy clara la protagonista en mi mente y la novela iba corriendo, yo no tenía todavía el título y casualmente un día, a mí me gusta mucho Silvia Plath, casualmente un día me topé con esa frase, estaba en uno de sus diarios, yo la había incluso subrayado, quién sabe hace cuántos años lo leí y lo subrayé porque me había parecido hermosa, la frase que dice, necesito un padre, necesito una madre, necesito un ser viejo y sabio a quien llorarle. Hablo con Dios, pero el cielo está vacío. Yo leí eso y yo dije, esta es mi novela. O sea, necesito un padre, la novela siempre está evocando al padre. Necesito una madre, la protagonista siempre está llamando a la mamá, pero la mamá no le para ni 5 de bolas. Necesito un ser viejo y sabio a quien llorarle, el inglés. Hablo con Dios, la protagonista habla con Dios al principio de la novela todo el tiempo pidiéndole cosas. Hablo con Dios, pero el cielo está vacío. Entonces, digamos que yo leí esa frase y dije, pues madre, o sea, esto tiene que ir en los epígrafes, esas frasecitas que uno pone al principio de la novela. Y yo la metí como epígrafe, pero ahí todavía no le había visto las posibilidades de título. El potencial. Exacto, el potencial se lo vi, yo ya había terminado la novela, es decir, ya sabía cómo había acabado esta protagonista, sabía que había perdido al padre, porque ella en efecto empieza al principio de la novela hablando mucho con el fantasma de su padre, pero si ustedes notan, paulatinamente esa conexión se va perdiendo y al final ya ni lo invoca. Ella lo mismo le pasa con Dios, al principio de la novela habla mucho con Dios, pero claro, conforme va avanzando la novela, cada vez lo invoca menos, cada vez le pide menos cosas, hasta que al final ya también lo olvidó. Y ese inglés, que era su padre, su Dios, su Señor, su protector, su amante, su todo, también se le está yendo, se les está acabando el tiempo juntos y se le está yendo. Entonces esa protagonista como hacia el final cae en cuenta de eso, de que ese cielo donde los tenía todos ahí arriba, ya no hay nadie, ya perdió al padre, ya perdió a Dios y ya perdió al inglés. Entonces ahí fue como cuando dije, pues madre, es que el cielo, de verdad el cielo está vacío para ella. Entonces ahí sí volví al epígrafe, le extraje esa última frase que me parece una cosa preciosa. Me encanta haberle podido hacer ese homenaje a Silvia Plath, que es una autora que admiro mucho. Ay, lo único que me da pesar es no haberse me ocurrido a mí esa frase, pero bueno, se le ocurrió a Silvia Plath y yo se la tomé como título. Y me encantó. Amiga, es que cuando uno encuentra los títulos, Majo, ay, es como cuando uno se enamora, uno ahí mismo sabe, este es. O sea, es una cosa fulminante cuando uno encuentra un título, es muy bello eso. Bueno, muy importante que sí te hayas enamorado, Sari, y lo confieses en este podcast y que he grabado que ella sí se ha enamorado. Bueno, mira, Sari, para los lectores que no saben, Sara escribió Cómo maté a mi padre en un ejercicio que hizo una maestría en España mientras ella escribía, pues, mejor dicho, ella hacía su maestría y en las tareas de la escritura terminó saliendo su novela, que terminó siendo pues un mega bestseller que conmovió al país entero, que es Cómo maté a mi padre, pero sí es una escritura pues que se ve, si uno la compara con esta, pues es mucho más personal, es mucho más libre, o sea, como decías tú al principio, como que trataste de mostrar tu narrativa y mostrarte tú. Donde cantan las ballenas, sí se ve un poco más, digamos, amarrada, como justificada, muy trabajada en la estructura, sí. Pero esta Sari, yo siento que, y por eso, digamos, la celebro tanto, a esta obra no se le siente ninguna costura. O sea, es una obra que uno entra así, zoom, se sumerge, y yo he estado, o sea, se me quedó el libro porque me fui a Bogotá, y me tocó ir a comprar otro libro. ¿Tú crees que me iba a terminar, o sea, pagué? Es más, deberías pagarme por lo menos la mitad de uno de los libros porque lo compré 2 veces. Porque no podía parar de leerlo. Porque es muy difícil sumergirse, pues, en una historia que uno ya está embebido, metido, no sé quién. Y yo sí siento aquí la maestría de la técnica. Y quería que me contaras un poquito, que exploráramos eso, es cómo es esa diferencia y cómo sientes que ha cambiado la Sara que empezó y la Sara que está hoy escribiendo esta obra.
Ujú. Sí, Majo, lo describiste muy, muy bien. Yo también he sentido como el cambio y la transformación y la evolución como escritora a través de todas las obras, como esa ingenuidad que había en cómo maté a mi padre, pues porque era la primera, porque no sabía qué iba a pasar con eso, porque no me lo estaba planteando como una novela. La quiero mucho porque es la primera, la quiero mucho porque es autobiográfica, pero yo hoy le encuentro muchos errores, muchas cosas, por ejemplo, que hoy no haría. En Ballenas, tal cual lo dijiste, y en Jaguar tenía como todo ese conocimiento que había tenido en el máster, lo quería poner al servicio de la historia y quería que la estructura fuera perfecta y que todo estuviera muy cuidado, los diálogos, los personajes, el arco de cada uno de ellos, los puntos de giro que estuvieran en el punto en que tenían que estar. Digamos que me preocupé muchísimo por la técnica. Y en esta yo me sentí muy libre porque sentía que ya la técnica era algo en lo que yo no tenía que pensar, sino que ya me salía, claro. Exacto. Es como cuando uno aprende a montar en bicicleta, que al principio está muy pendiente de todo para no caerse y luego uno monta en bicicleta sin darse cuenta de nada, de cómo está pedaleando, de cómo tiene las manos. Uno no se da cuenta de eso. Son esas cosas que uno ya, cuando uno ya domina como la técnica de algo, lo puede empezar a hacer en piloto automático. Y digamos que en El cielo está vacío, me sentí así, me sentí, primero, tenía una voz narrativa muy potente, eso también hay que decirlo, tener a una mujer tan joven hablando en primera persona, tiempo verbal presente, te permite mostrarle, ay, toda esa rabiecita que tiene contenida, todas esas ganas de comerse al mundo, toda esa valentía, todo ese arrojo, pero al mismo tiempo todas esas inseguridades. Entonces, tener una voz, la voz de una protagonista de esa edad, es muy atractivo porque una de esas edades es muy políticamente incorrecto, uno es muy crudo en los juicios que hace de las demás personas, ella es muy cruda en la forma como ve al inglés y como lo analiza. ¡Horrible! Pero también es muy cruda en cómo se analiza a sí mismo y esa crudeza hace que esa voz tenga mucha fuerza y que sea muy interesante. El secreto era no guardarse nada, por eso era muy importante haber perdido la vergüenza y haber perdido el miedo de pensar qué van a pensar de mí si pongo esto aquí. Haber podido separar lo que te dije ahora, la autora de la protagonista. Entonces, como ya la tenía esa separación tan elaborada, yo ya, Majo, a mí no me daba pena poner nada, te digo, nada. Y esa protagonista se le salían unas barbaridades y se le salían unas cosas que yo era la primera sorprendida. Yo me sonrojé. Sí, yo era la primera sorprendida y me encantaban, porque es que a los 23 años uno es así, a los 23 años hay esa fuerza. Mira esa metáfora que hay tan bonita con el fuego, o sea, el fuego todo el mundo se lo quiere apagar, pero ella por dentro siente que es puro fuego, pero allá la obligan a desconectar los aparatos eléctricos, allá es como que la quisieran sofocar, como la quisieran apagar. Al final hay una escena súper bonita donde ella dice, odio este país porque quieren sofocar todos los fuegos, los que ya existen, incluso los que no se han producido, y ella no quiere que nadie la sofoque, ella quiere seguir ardiendo y quiere seguir teniendo como esa fuerza y esa vitalidad, y eso es lo que uno tiene a los 23 años, güey, madre, si uno no es así a los 23 años, se lo llevó el que lo trajo, esa es la edad para tener esa vitalidad y ese fuego por dentro. Entonces yo creo que es eso. Hay una escena que me encanta y es cuando el inglés la logra más o menos capturar y por primera vez se la va a llevar a un hotel y entonces le invita a cenar y se la quiere manjar y ella dice, pucha, este man me quiere comer, ¿qué voy a hacer? Entonces termina en el hotel, va subiendo en el ascensor y ella va pensando, pucha, voy a llegar, ya no voy a ser capaz de decir que no, o sea, sí lo deseo, pero no lo deseo, me gusta, pero no me gusta, tengo miedo, pero quiero hacerlo, y llega al último coso y dice, no soy capaz, y sale corriendo y huye, y cuando son las 12 de la noche, obviamente se da cuenta que no hay trenes, no hay buses, no tiene ni un peso, no tiene nada que hacer. Y la vieja se sube otra vez al hotel al último piso y dice, ni crean que es por amor, o sea, es que no tengo a dónde ir. Y uno dice... Impresionante, sí. Me encanta esa cosa. Sari, pero entonces uno sí puede aprender a escribir. O sea, sí hay una técnica específica que si tú ya la dominas, pues tú que hiciste tu estructura y que has sido, sobre todo has sido una gran lectora. ¿Sientes que cualquier persona, pues no cualquier persona, pero un buen lector y alguien que sepa estructurar, sí puede aprender a manejar en este sentido y hacerlo ya como lo estás haciendo tú? Sí, Majo, mira, yo se lo digo a mis alumnos desde el primer día de clases. Yo les digo, el oficio, la escritura es un oficio como cualquier otro.
Y por lo tanto, hay herramientas que yo les puedo enseñar, así como al pintor le enseñan unas herramientas, que la perspectiva, que el color, que no sé qué, a los escritores hay unas herramientas que yo les puedo enseñar. Lo que yo no les puedo enseñar es el estilo propio, a tener un estilo propio, a tener una voz narrativa que suene genuina, que suene propia. La única forma de conseguir eso es habiendo leído mucho en la vida, habiendo leído mucho y seguir leyendo muchísimo. Si uno es muy buen lector de hace muchos años, uno rápidamente encuentra su voz, rápidamente la encuentra. Entonces yo les digo, la voz la tienen que encontrar ustedes, yo eso no los puedo enseñar. Yo sí les puedo decir qué hacer con esa voz, cómo hacerla más atractiva, cómo convertir esa idea que tienen en una historia que sí funcione, que asombre, que tenga los puntos de giro donde son, que tenga un protagonista interesante. Yo sí les puedo enseñar la técnica. Entonces digamos que se puede, pero la persona tiene que haber tenido un trabajo previo, ¿sabes? No es que cualquiera que nunca haya leído se meta y diga, ay, yo quiero escribir y en su vida se ha leído un libro. No, posiblemente no lo vaya a lograr nunca, posiblemente aprenda las técnicas, pero es que, ay, Majo, para mí la voz es tan importante. Es más, yo tengo una voz muy atractiva. Una historia puede estar flojita, puede tener un conflicto más bien flojito, pero si la voz es lo suficientemente atractiva, a lo mejor logra llevar al lector hasta el final y logra que se termine el libro y que le guste. Entonces, digamos que la voz es todo, el estilo propio es todo y es lo más difícil de encontrar. Esa es la responsabilidad de cada uno. Y la pregunta más difícil que a mí me parece es, claro, todos estos libros que han sido muy basados en tu vida, donde también está muy, como decíamos, la ausencia del padre es muy presente, donde la muerte, el duelo, el abandono, la familia, la naturaleza, ¿cómo sabes cuáles son las historias que vale la pena ser contadas y cuáles no? Sí. Yo eso lo defino como que uno tiene un escaparate, ¿cierto? Y en el escaparate tiene ahí puestas todas las historias. Yo siempre tengo como en mente, como a la vista, historias que quiero contar. Quiero contar esta historia, quiero contar esta otra, quiero contar esta otra. ¿A cuál decido echarle mano y convertirla en novela? Siempre hay una historia en la que pienso más, en la que más recurrentemente vuelvo a ella. Es como que en el escaparate es una historia que alumbra más, como que me titila más, como que me provoca más. Eso es pura intuición, Majo, es pura intuición. Y sabes que uno tiene que, de verdad, como estar muy convencido de esa historia, estar muy seguro de que esa es la historia que más te gusta, estar muy seguro de que ya estás listo para contarla, porque es que uno escribiendo un libro se puede demorar 3 años. Entonces, si usted no está muy enamorado de su historia, ¿qué pasa? Que a las 60 páginas ya está hasta aquí de ella, ya está cansado. Uno se puede cansar de sus propios proyectos, uno se puede aburrir de sus propios proyectos, uno hay veces dejan de gustarle sus propios proyectos, y la razón es esa, porque a lo mejor la historia que eligió para contar no le jaló mucho, entonces no le alcanzó el entusiasmo para terminarla. Por eso lo principal que uno tiene que hacer cuando decide ponerse a escribir una novela es estar seguro de que tiene la historia correcta y de que esa historia le gusta, lo apasiona, porque es que hay que pensar, Majo, que durante 3 años vos te vas a dormir pensando en esa historia, uno sale a trotar y es pensando en esa historia, uno se levanta por la mañana y está pensando en esa historia, uno es regando las matas y solucionando, ay, ¿qué hago con este personaje? ¿Para dónde lo mando? ¿Cómo soluciono esto? Entonces, mira, tiene que haber amor puro y duro, tiene que haber casi que obsesión por esa historia, porque si no te vas a cansar porque es una novela así, te exige demasiado tiempo. Entonces es puro y físico amor y obsesión, por eso que uno quiere escribir. Total. Bueno, no, muy clave. La obsesión será la única que te mantenga viva. Sí. Y mi última pregunta, amiga, como te conozco bien y te he entrevistado varias veces, hay un personaje que le fascina a Sara, le fascina, es su libro favorito, habla de él siempre, en todos los espacios, entrevistas, no sé quién. Si uno le pregunta a Sara, y te va a dar la autoridad de responder, ¿cuál es tu libro favorito y más importante de la vida, Sara? Ay, no, pero no sé de cuál estás hablando. Yo siento que en todas las... El que metiste en este libro, ¿cuál es el el de la campana de cristal. La campana de cristal. No, el de Sherezade. Las de una noche, sí. Majo, es que Sara, esta pregunta... no te hagas quedar mal a ti No, misma. es que a mí esta pregunta más. me hace quedar como un zapato, porque me la hacen siempre y yo siempre respondo cosas distintas. Entonces digo, ay, no, la gente debe pensar pues que el libro... Y es que es verdad, lo cogen a uno a quemarropa, que qué estás leyendo, que cuál es el libro favorito.
favorito? Y uno responde el que tiene en la mente, no necesariamente Claro, el más claro. favorito de todos. Pero ahí sí Pero hago Las Mil y muchos Una homenajes. Noches, Pero Majo, en ese libro, En el cielo está vacío, hay muchos homenajes a Muchos, libros que me muchos. gustan. Está el de Silvia Plath, que ya lo dijimos, está el de Stevenson, ¿cómo le parece? Para mí Stevenson fue un autor súper importante. Cuando yo era adolescente, los cuentos de Stevenson me parecían la locura. Y es verdad que cuando yo me fui a Londres, el único librito que yo empaqué en español era Los mares del sur. Yo ese libro me lo leí por ahí 1.000.000 de veces, entonces claro, Stevenson también está ahí mencionado. No, ahí hay varios guiñitos. No, yo sé que hay muchos guiños. Oscar Wilde también. Dorian Gray, fue pucha, Que Dorian te lo Gray. leía él. Sí, claro. Entonces, Cien Pero es que años lo de que me parece soledad también está ahí, ahí que hay lo muchos leía él homenajes. también. Sí. Claro, pero es que mira, en esto que además una escena también romántica, así Sara no lo quiera establecer, es que cuando se iban al hotel y tenían esta vida, digamos, romántica, sexoafectiva con el inglés, se leían porque él era profe de Sí. literatura y él le leía pues a la protagonista o a la Sara o a la Sara de la protagonista, lo que sea. Y hay una escena, pues ustedes saben que Las Mil y Una Noches es la historia de una mujer que está acostumbrada a que este rey o sultán cada noche se come tiene sexo con una mujer y la mata. Sí. Y esta mujer descubre que si le lee cuentos, él se encanta y cada vez que más se encanta, entonces no le termina el cuento para que vuelva la siguiente noche a leerle otro cuento y así ella se mantiene viva y es una historia que Sara le gusta, no sé, obviamente tal vez no es una de tus favoritas, pero sí es una historia que Sara menciona mucho porque le gusta. Y en este libro, en esta escena tan particular, ella se siente como Sherezada. Entonces esa es la pregunta que te iba a hacer, que cuál era el valor simbólico ahí de la lectura de tu libro favorito adentro de esta relación tan peculiar, que también es un hombre y una mujer que se están leyendo, también bajo una transacción diferente a las de La Mil y Una Noches. Ay, es que Sherezada me parece una preciosura de personaje porque Sherezada nos mostró que la valía de una mujer no está en que sea muy buena, no está en que tenga el cuerpazo, no está en que sea bonita, porque a nosotros siempre nos han puesto la valía ahí, pero no, Sherezada nos demostró que la valía también puede estar en las palabras, en hacer historias lo suficientemente buenas para que el man te espere una noche más, porque quiere saber esa historia cómo termina. Y eso me parece súper bonito. Es que yo me acuerdo, Majo, cuando yo era niña y vi eso, como que caer en cuenta de, pues madre, es que uno también puede encantar con la palabra, no solamente con el cuerpo, no solamente con el aspecto físico. Y para mí ese descubrimiento ha sido y sigue siendo un descubrimiento fundamental, porque a nosotros como mujeres siempre desde niña nos dicen otra cosa, nos dicen es que tiene que ser bonita, es que tiene que gustar, es que tiene que lograr que los hombres se fijen en usted, es que tiene que ser flaca, es que tiene que ser mona, es que tiene que ser pelilisa, es que tiene que ser así, es que tiene que ser asá, pero Sherezada no era nada de eso, de Sherezada ni siquiera tenemos ninguna descripción física, pero sabemos que sabía contar historias. Entonces mira el poder de las historias, nos lo enseñó Sherezada, tiene un poder tan grande que puede salvarle la vida a una mujer. Entonces, claro, es una ídola total. Me encanta. No, creo que no podemos mejorar ese podcast más que con ese cierre, entonces yo acá voy a dejar, pero sí léanse este libro que es una maravilla, de verdad. Sara, felicitaciones, o sea, me lo vas a tener que firmar, mis 2 libros, pero qué maravillosa obra y estoy muy feliz de que hayas llegado ya con este crecimiento como autora, porque si eras fantástica, ahora eres 3000 veces más fantástica. Ay, Majo, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por esa lectura que haces siempre tan bella y tan profunda de todo. Gracias por comprar 2 libros y contribuir a mi porcentaje de derechos de autor. Al patrimonio familiar. Sí, gracias por la charla, por tenerme siempre como en tu panorama. Me siento muy, muy orgullosa de estar aquí, muy orgullosa de hacer parte una vez más de este podcast. Espero que no sea la última, que haya muchas más. Y bueno, y que nos podamos ver en la vida real para chismosear, ya sí, chismosear no literariamente, sino chismoseadamente del libro. Espectacular. Bueno, Misari, muchas gracias a todos los oyentes, gracias por acompañarnos, por favor síganos, califíquennos si les parece bien, si no les parece bien no hagan nada. Y muchas gracias a todos por acompañarnos y a Sara, por supuesto, y a Penguin Random House por apoyar a Sara. Un beso a todos. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros.
porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros.